Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la internet. La Iglesia Jesucristo Esperanza y Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita palabra de Dios. Les habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Estamos en nuestra sección escudriñando juntos las Escrituras. Para los que nos ven a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzagloria.com.be, y quedamos para estudiar. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, y la semana pasada quedamos en el versículo 28 y vamos a comenzar a leer a partir desde el 29, el versículo 29. Vamos a orar. Usted busque allí en su Biblia, vamos a orar para que sea el Señor enseñándonos, iluminándonos su palabra, la revelación del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Señor, nuestro Dios eres. Te queremos pedir perdón, perdona nuestros pecados. Echamos fuera toda obra del diablo que se levanta en esta noche, todo espíritu de estupor para que no comprendamos la palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de los aires, que todo espíritu de distracción, de divagación de la mente, sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú seas nuestro Maestro, que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. Señor, sé tú nuestro Maestro. Tenemos tantas cosas que aprender todavía. Todavía no importa cuánto sepamos, Señor, todavía siempre tendremos algo bueno que aprender de ti y de tu palabra que es viva y verdadera. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los que nos escuchan a través del internet, Señor, y que bendigas a todos los que estamos reunidos en este lugar, Señor, con tu bendición sobrenatural, para que podamos comprender tu palabra. Señor, transforma nuestro corazón y limpia nuestro corazón con tu palabra, que es espada de doble filo. Te damos gracias, toma el control, manifiéstate en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces quedamos en el versículo 29, que vamos a leer a partir de ese versículo 29. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aquí vamos a hacer un stop. Como comenzamos un pasaje ya comenzado, o sea, ya habíamos avanzado la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recordatorio o resumen de la semana pasada. Y Jesús venía, le trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó de modo que el ciego veía y el mudo hablaba. Entonces la gente empezó a decir, ¿será este el hijo de David que estaba prometido? ¿Será este el enviado, el Mesías? Pero los fariseos empezaron a decir que no era por Dios que Jesús echaba fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús les dice, todo reino dividido contra sí mismo no puede, es asolado, o toda casa dividida contra sí misma no puede permanecer, y todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿por quién los echa vuestros hijos? Jesús le dijo. O sea, Satanás no va a hacer piedra de tropiezo para su mismo reino, porque su reino estaría dividido. Ahora, él decía que, pero si él por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios, ciertamente había llegado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino superior al de Satanás y una autoridad superior.
Entonces lo que le estaba diciendo, si yo por el dedo de Dios y no por Satanás, como ustedes dicen, yo fuera los demonios, ciertamente he llegado al reino de Dios. Entonces lo que le estaba diciendo, el rey está aquí y por la autoridad de Dios yo he hecho fuera los demonios, no como ustedes dicen que por Belcebú. Y entonces el versículo 29 es clave para la doctrina que se está diciendo mucho por ahí sobre atar demonios. La semana pasada estuvimos conversando mucho sobre esto. Puede escuchar el tema de la semana pasada o el escudriñando junto a las Escrituras a partir de Mateo capítulo 12, ¿verdad? Y puede leerlo, escucharlo del versículo 22 en adelante y puede entender el tema que hemos hablado. Pero en el versículo 29 específicamente, el Señor le dice, si yo por los demonios he hecho fuera los demonios, si yo por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, ahí en otro lado, creo que en Lucas o en Marcos habla sobre este mismo pasaje y dice, hay una parte donde dice, pero si viene uno más fuerte que él y lo ata, entonces podrá saquear sus bienes. Entonces, este versículo ha sido mal interpretado por muchos para atar demonios, la doctrina de atar demonios. Ciertamente él está hablando en un contexto que se refiere a demonios y a liberación, pero si vamos al versículo 22 nos damos cuenta que el Señor le reprende al demonio, le echa fuera al demonio, no le ató al demonio, ¿ok? Ahora bien, él dice, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, en este caso Satanás, si primero no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes y podrá saquear su casa. Entonces, el hombre fuerte allí es Satanás, y el hombre más fuerte en este caso es Jesucristo, porque él decía en el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, si yo, se refería a él mismo, ciertamente a vosotros ha llegado el reino de Dios. Ciertamente el Señor no está mandando atar demonios, porque el hombre más fuerte que iba a atarlo y a saquear su casa para poder tomar botín es el mismo Señor Jesucristo. Cuando vamos a Colosenses capítulo 2 o capítulo 1, donde dice, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, la palabra despojar es saquear, o sea, ató al hombre fuerte. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo inoperante a Satanás. Está hablando en primera persona. En primera persona. Él nunca mandó atar demonios a la gente. Ahora, muchos agarran este versículo para agarrarse y decir que hay que atar a los demonios, pero no es así. Jesucristo es el hombre más fuerte aquí. Jesucristo es el que lo ató y lo despojó, ¿ok? Y nos dio autoridad para echar fuera demonios. La palabra atar quiere decir inoperante, o sea, te amarro de las manos y los pies para que no puedas actuar. O sea, te hago inoperante, ¿entiendes? Y poder saquearle y tomar el botín que tiene en su casa. Sin embargo, dice la Biblia que Cristo despojó a Satanás, lo ató, lo despojó, ¿ok? Y que en Cristo estamos completos, dice la Escritura, ¿ok? En Cristo estamos completos. Así que yo no tengo que atar a Satanás para que él me dé nada si Cristo me ha dado todo a mí. Porque Cristo le quitó hasta la llave de la vida y de la muerte a Satanás cuando resucitó de los muertos. Entonces, en este caso, el Rey de Gloria ha atado a Satanás, y por eso dice Juan, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido al maligno. El maligno no les toca, o sea, está atado, está inoperante.
¿Ok? La única manera que Satanás pueda tocar a un hijo de Dios es porque éste haya pecado o practicado el pecado, le da derecho legal a Satanás por pecado, o porque Dios está permitiendo para probar nuestra fe. Pero de resto, nunca, jamás de los jamases, Satanás puede tocar. O sea, está atado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién lo despojó? Ahora, Cristo los mandó. Si usted ve en el mandamiento que Cristo le dio a la iglesia, usted puede ver que el Señor nos mandó fue a echar fuera demonios, no a atar demonios. Rafael va a decir algo. Quería preguntar, ¿qué se refería a Jesucristo como el hombre fuerte? Claro. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Saquearlo. Sí, primero no le atan. Lógicamente está hablando de Satanás y de los demonios. ¿Me entiendes? Claro, porque él tiene poder. Acuérdate que Satanás sí tiene poder. De hecho, ata al mundo entero. No entendía así, pero... Claro. Pero El mundo, el Dios de Jesucristo. Pero sí, hay una parte, claro, aquí no lo narra Mateo, pero dice, pero si viene uno más fuerte que él, que es un reino superior al reino de Dios, ¿ah? Así está la explicación. Pasa que aquí Mateo no añade. Acuérdate que los evangelios son textos paralelos, ¿ok? Son evangelios sinópticos, paralelos. Y se complementan. Aunque en el versículo 30 yo creo que lo aclara. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver. En el 30 él dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? Según el contexto bíblico, es atribuir una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios, el dedo de Dios que es el Espíritu Santo, la autoridad de Dios, el dedo con los poderes del Espíritu. Si alguien atribuye a Satanás una obra del Espíritu Santo, ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque es obra del Espíritu y no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, nunca más. Ahí está la respuesta. Entonces, yo en este caso yo soy muy cuidadoso, porque yo he visto muchos que hacen ligeramente juicios de algunas manifestaciones. Pues, lógicamente hay que discernirlo todo, no todas las manifestaciones son del Espíritu, pero ciertamente hay que tener mucho cuidado y estar muy seguro al momento de decir que algo no es de Dios. Ajá, exacto, hasta que sea evidente que no es de Dios. Lógicamente Dios es un Dios de orden, ¿entiendes? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no sea que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Observando el 27, versículo 27 y 28, Ajá. ve lo que dice. Si yo echo fuera los demonios ¿por quién No, me bueno. echarán fuera? Pero pasa que nosotros leímos ya. Sí, pero el la semana 28 pasada. dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, claro, está hablando de echar fuera, no atar. Dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ciertamente No llegar ato al reino los de demonios. Dios. Explica bien en Lucas 11:21. Vamos a Lucas 11:21, márquelo ahí. Vamos a buscar el paralelo de Lucas 11:21. Lucas 11. Está hablando de la oración y después. 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo ven, Ajá. quita todas sus armas en que confiaba y lo reparte. Parte el botín. Y ahí concuerda con lo. El que no es conmigo, o sea, está hablando del mismo discurso. Y ahí dice, pero cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, en este caso el reino de Dios, Jesucristo, el Rey, y le vence, ¿dónde Jesucristo venció a Satanás? En la cruz. Y la resurrección al tercer día venció. Lo despojó. Por eso que él dice que el que no es conmigo contra mí es el 23. Y le vence y quita todas sus armas que confiaba y reparte el botín. Por eso dice, despojó a los principados de las Ya lo potestades. quitó la fuerza. Entonces, ¿quién ató a Satanás
No es la iglesia, ata demonios, no. Jesucristo lo ató en la cruz. Por eso es que le quita el poder, las armas, el poder del pecado. Le quitó todo. Las armas del diablo. Claro, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Entonces, le quitó. Pero él le decía, si yo echo fuera a los demonios, no dijo si yo ato a los demonios. Entonces la gente vive atando demonios. Se ato en el nombre de Jesús y mañana se desata. Al rato se desató. Pues viven atando el espíritu de fornicación. Y entonces, bueno, en cuanto el espíritu de fornicación, Vamos a soltar. Atan y lo dejan ahí atado, no lo sacan. no lo sacan. No, pero como lo va tan de... Jesucristo lo ató. Ahora, alguien me dijo, no, que hay que atarlo porque opera la vida. Mire, si una persona practica el pecado, ni que ate lo que ate. No lo vas a hacer inoperante porque el pecado es lo que le da operación a esa persona. Claro, lo que le quita el poder a Satanás es que la sangre de Cristo limpie de pecado a esa persona. Entonces la doctrina de atar demonios no es bíblica, es una herejía, es una falsa doctrina que se introdujo con algunos y la mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque no escudriña las escrituras. Todo lo que le dicen amén. Y eso lo agarran también, lo ligan lo sacan de su contexto. Claro. Mateo 18:18. Ajá. Que dice todo Dios que todo lo que atéis en la tierra Cuando venimos será a la atado en cruz. el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será Todavía no atado hemos en el llegado. cielo. Por eso lo sacan de su contexto como tal y unen los versículos y se sacan una doctrina. El Señor mandó fue a echar fuera. Por eso que ahí, Fuera. la ventana de los cielos. Quien actuó a Satanás lo hizo inoperante Nosotros venimos a contra la cruz. nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que quitó el pecado. O sea, lo que le da derecho y poder a Satanás para operar en una persona es el pecado. ¿Entienden eso? Si Jesucristo con su sangre nos limpió, lo despojó. Por eso el demonio tiene que irse, echado fuera. Por eso Tan el Padre no inoperante. perdona cuando ve a Jesucristo. ¿Por qué el demonio se va cuando lo echamos fuera? Porque él está atado, o sea, está inoperante. Jesucristo lo hizo inoperante con su sangre. Lo despojó. O sea, ese territorio ya no te pertenece. Es de Dios. Que molesta otra cosa. Ajá, es otra cosa. Pero entonces esa es la cuestión. Eso se ve Dios. Está clarito la palabra de Dios. Está clara. Que no es comer contra- Y todo es porque la gente agarra un versículo bíblico y lo aplica directamente sin estudiar todo eso. Vio lo vital que es esta sección de nuestra iglesia. Yo digo que una de las secciones más importantes, por no decir la más importante, porque todo es importante, pero una de las secciones más importantes de nuestra iglesia es esta. Amén. Porque esto nos ayuda a entender las escrituras estudiándolas sistemáticamente, como debe ser. Un versículo dentro de su contexto es poderoso para entender la verdad de Dios. Y para echar demonios tenemos que venir a la cruz. Ah, Jesucristo, por eso. eso. Claro, porque eso es porque Jesucristo es el que lo ató, lo hace inoperante, su sangre. Venimos a la cruz y tenemos Claro, la autoridad que claro. por heredero con él. Ahora seguimos en Mateo 12, versículo 32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuidado. Y en este sí. Ni en este siglo ni en el venidero, nunca. Yo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Mira, hermano, es tremendo. No dice por los dones, no dice por los talentos. Por el fruto se conoce el árbol. Y yo estoy haciendo una obra de bondad, dice el Señor. Yo estoy libertando a un hombre y ustedes me juzgan y me acusan de que yo soy un endemoniado, que echo fuera los demonios. Y ustedes viven todo el tiempo criticando la obra de Dios.
¿Por cuál echan ustedes? ¿Lo echan ustedes? Claro. Wow, está Entonces, diciendo lo que... claro, entonces la cuestión es que ellos no podían producir fruto bueno, ni aplaudir la obra de bondad, porque el árbol se conoce ¿Quién por lo su echan fruto. ustedes? Bueno, sí. Estamos en el 33 hoy. Hay que seguir leyendo los libros. Sí, estamos en el 32. Ok. 34. Generación de víboras. Ay, esto es muy duro. Por ahí dijeron que alguien decía que Dios era amor, que uno tenía que hablarle con cuidadito a la gente porque eso era amor. La gente no entiende lo que es amor. El amor confronta también y de amor, y Jesús también llamó a las cosas que son como son. Y a estos que le decían endemoniado le llamó generación de víboras, o sea, generación de víboras venenosas, culebras, serpientes venenosas, le llamó. ¿Cómo podía hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es cierto. Sí, lógicamente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ellos no podían sacar buenas cosas y decir que era Dios el que estaba obrando porque verdaderamente no eran buenos. Sus obras no eran buenas. Y el hombre malo y del mal del tesoro saca malas cosas. Porque el hombre malo, hermano, siempre va a estar criticando la obra de Dios. No da aporte. No aporta. Yo he visto gente, hermano, De todo para nada. que veo a un hermano que está predicando y lógicamente el hermano, bueno, no tiene una labia muy elocuente y los critica, ¿entiendes? Y no aporta. ¿Sabes por qué? Porque su corazón no es recto. Está nada más ahí para señalar, mira, y resulta que él está haciendo la obra de Dios y mientras el otro lo que está haciendo es criticando y rascándose la barriga porque nada hace. Los fariseos les gustaba todo el tiempo estar señalando y decir que algo era de Dios o no era de Dios y acusaban a Jesús de todo. Lógicamente estaban hablando lo que había en su corazón. Hay algunos hermanos que salen a predicar que no están preparados para hacerlo y se van sin la voluntad de Dios, eso sí. Y eso hay que decir, no, eso no lo vamos a aplaudir. Por ejemplo, un día estaba alguno predicando en el metro y yo le dije a un hermano, no, eso así no es. El hombre se paró a predicar, pero como en una iglesia, habla la Biblia, casi lo que le faltó decir. Y entonces, aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre, diga gloria a Dios, le decía a la gente. Y habló de Jeremías, y habló de Isaías, habló de David, pero no habló de Jesucristo. Y ese es el mensaje. Entonces yo no puedo aplaudir eso, porque tú no le estás predicando a la iglesia. Tú le estás predicando a un mundo cautivo que necesita escuchar el mensaje de la salvación. ¿Entiendes? Ese es el mensaje del evangelio, al perdido. Hay un mensaje para la iglesia y hay un mensaje para el mundo. Claro. Entonces ese hombre se fue sin preparación y me imagino que sin apoyo pastoral. Pero hay hermanos que lo que están predicando es el evangelio, pero no tienen un léxico muy... Bueno, Dios lo salvó de la cárcel, pues, y salió a predicar. Entonces viene gente mala, criticona, a ver, no se pronuncia bolsa, no se pronuncia bolsa, se pronuncia bolsa, no se pronuncia moral, se pronuncia moral, por decir algo. Y entonces empiezan a corregir los puntos de acentuación del predicador. Seguramente ese no estudia en el instituto bíblico. Bueno, pero está predicando a Jesucristo. Había una señora en la iglesia, pero en el terminal de pasajeros de Charallave, que siempre ponía cartelito, Cristo viene pronto. Arrepiéntete, Jesucristo es la única salvación. Estaba predicando.
Entonces yo sí escuchaba cantidad de críticas y de cosas de que eso no era de Dios, lo que esa mujer hacía, que ella no estaba predicando como era debido. Y entonces le decía, pero ¿qué tú haces por...? Entonces la gente que tiene en el corazón criticar la obra de Dios lo va a hacer siempre. Y le va a atribuir a lo que es de Dios, hablarlo del diablo. Y un día yo estaba predicando por una iglesia y esa mujer estaba allí. Y mientras yo estaba sentado, el Espíritu Santo me hace voltear. Y cuando volteo la miro. Y el Señor inmediatamente lo que la miro me dijo, honra a mi sierva, reconócela. Y yo dije, no, son cosas mías. Entonces realmente no, una cosa terrible. No, honra a mi sierva. Y era fuerte y la presencia de Dios era tanta. Entonces cuando me paro en el púlpito que voy a empezar a predicar, la misma voy a decir, honra a mi sierva. Pero esta vez no podía hablar. Y había la presencia de tan tremenda que yo me recuesto del púlpito en la presencia del Espíritu derramado ahí. Eso fue lo que yo sentí el día de la vigilia que te dije eso. Wow. Bueno. Entonces tuve que hacerlo, hermano. Yo nunca me atreví. No salió una palabra de la predicación hasta que yo no honré la sierva. Quería hablar, quería predicar, no podía. No podía. Honra a mi siervo, no predica. El padre, hermana, le dije, levántese. El Señor me dice, todo el mundo se burla de ti. Todo el mundo no reconoce la obra que haces en el Señor. Pero Dios desde el cielo está mirando tu obra y te dice que está contigo. Y esa mujer empezó a llorar. Ministrada. Porque Dios, aunque haya fariseos que siempre van a criticar y van a llamarle una obra de Satanás, algo que Dios está haciendo en una vida, ¿me entiendes? Los malos siempre van a tratar de destruir la obra de Dios. Porque el árbol bueno, el árbol bueno no puede dar fruto malo. Entonces le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Yo he visto gente que predica en el púlpito, ¿ah? Y entonces viven criticando todo porque ellos son los perfectos. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no predicas con oratoria y con homilética, entonces tú no estás haciendo la obra de Dios. ¿Me entiendes? Y critican. Entonces ese corazón no es recto delante de Dios. Porque de repente ahorita no tendrá las herramientas, pues más adelante las tendrá. Pero por lo menos no va a esperar a que maneje oratoria y homilética para empezar a predicar, ¿verdad? Claro que no. Porque eso es algo que Dios le ha dado, un don que le ha dado a la gente. Lo demás son herramientas para mejorar el discurso. Pero entonces hay cada gente, hermano, que siempre Dios está haciendo algo a través de alguien y siempre te van a juzgar, siempre te van a criticar. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Y más de atribuirte demoníaco a una obra del Espíritu. Eso es delicado. Además, el hombre bueno de Dios, no es que somos buenos, nadie es bueno, solamente hay un solo bueno de Dios. Pero el hombre que ha sido limpiado en su corazón, ha sido regenerado en el Espíritu Santo, jamás va a atribuirle una obra de Dios a Satanás. Pastor, una pregunta. Va a tener temor de Dios. Eso se aplica, por ejemplo, a una persona que es del mundo y no conoce esto y sin querer blasfema esto le aplica a él, o es cuando ya uno No, ya los fariseos eran conocidos de la ley. Tiene que conocer Porque mucha gente puede blasfemar contra el Espíritu, pero sin conocimiento. O sea, no adrede. En cambio, estos sabían lo que estaban diciendo. conocer la ley de Dios. O sea, es el mismo diablo. Hasta Belcebú, hasta por el nombre del príncipe de la mosca. Manejaban el léxico de los demonios. ¿Entiendes? Conocían los nombres. ¿Entiendes?
Entonces era gente que sin ningún temor de Dios, para negar que Jesucristo era el Mesías, le atribuyeron para que la multitud no siguiera a Jesús una obra de Dios. Claro, para dividir. Entonces la gente se decía, ¿cómo un endemoniado puede hacer una obra así? O sea, Satanás nunca podrá dar lo que no tiene. Ahora, una cosa es eso, y ciertamente una cosa es que Satanás se disfraza de ángel de luz, es otra cosa. ¿Entiendes? Que hay obras de imitación de Satanás que no vienen del Espíritu, ¿entiendes? Y que se infiltra dentro de la iglesia para tratar de imitar. Porque Satanás es un engañador, ¿entiendes? Un imitador. Eso lo dice la Escritura, él se disfraza de ángel de luz. No es raro que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Pero eso da los dones. Claro. Claro. Por eso uno tiene que discernir qué es obra de Dios y qué no. ¿Entiendes? Porque Jesucristo no vino predicando falsa doctrina por allí y manifestaba la liberación. ¿Entiendes? Jesucristo vino predicando una doctrina sana, verdadera de Dios. Tenía su fruto espiritual que lo motivara a la piedad. No era el amor al dinero, no era nada de eso. Era el amor que motivaba a Jesús. Y número 3, él manifestaba las obras del Padre, que era la liberación, la sanidad, y para ustedes contar. Así que, por el fruto se conoce el árbol, y por su mensaje se conoce el profeta. ¿Entiendes? Siempre es eso. De Satanás es un imitador. ¿Entiendes? Ahora, de Jesús, no le podían decir que era de Satanás porque el fruto de Jesús era bueno. Lo que lo motivaba a Jesús era amor. O sea, se preocupó por este sordo mudo. Lo que lo movió era verlo en esa aflicción. ¿Entiendes? No era reconocimiento propio, no era dinero, como hoy se ve en muchas iglesias. O sea, siempre tenga en cuenta eso. Porque Satanás es un imitador, por eso hay que discernir. ¿Qué motiva a un hombre a hacer lo que hace? Pues el fruto se conoce el alma. Y qué mensaje o en qué base doctrinal hace lo que hace. Por ejemplo, esta doctrina de atar demonios, muchos atan demonios y hay cosas que manifiestan. Pero está basada en una doctrina de error. ¿Cómo puede venir de Dios algo así? No. ¿Está entendiendo? Nunca. Porque Dios es un Dios de verdad. Su palabra de verdad no distorsiona la verdad de Dios. ¿Está entendiendo eso? Es muy importante eso. Sin embargo, bueno, Jesús tenía esas dos características importantes. Su mensaje era verdadero y su fruto era bueno. ¿Entiendes? Por lo tanto, la obra que hacía era motivada por un fruto correcto, por un corazón verdadero de amor, y era motivado por una palabra verdadera que venía de Dios, una autoridad verdadera que venía de Dios. Muchos brujos hacen sanidades. Bueno, una vez mi madre, cuando estuvo era medio y le venían los demonios, sanaba con las manos, ¿o no? Mi mamá sanaba con las manos y no era cristiana, le entraban los demonios y todo eso. No, es para demostrar que Satanás imita. Eso era tu vida, vaya vida, ahora no es. ¿Entiendes? ¿Vio cómo Satanás puede imitar algo y la gente puede decir que eso es de Dios? Como si lo decían. ¿Entiendes? Entonces es posible que muchas iglesias estén operando esto. ¿Entiendes? Sin embargo, para eso Dios nos dio un don de discernimiento y nos dio un Espíritu Santo. Para discernir que viene de Dios y que Sí, no. bueno, y usan también la Biblia, ¿no? Está Es bien. que Satanás conoce la Biblia. La palabra de que era un ángel de luz, ¿no? Claro, acuérdate que Satanás tergiversa la verdad. Entonces, nunca lo de Dios puede venir. O sea, Dios está haciendo una obra de bondad en una persona, pero viene en base de una falsa enseñanza. Eso no es verdad. ¿Me entiendes?
no puede partir de la verdad del Espíritu. Por eso, tengamos temor y discernamos antes de emitir un juicio sobre una manifestación en específico. No es que no podamos decir que algo sea Dios o no, sino que hay que tener cuidado y mucha seguridad al momento. Es mejor cállese la boca, porque hay cosas que en el Espíritu no hemos vivido nosotros, pero otros sí, y que son bíblicas. Porque hay gente que cree que se la sabe toda la Biblia y hay cosas que cree que se la sabe y dice que no es de Dios, y cuando va, oye, mira dónde estaba, si era de Dios. Hay que tener cuidado. Bueno, por ejemplo, cuando usted dijo que usted había recibido el bautismo en espíritu antes que el de agua, Ajá. y resulta que cuando leímos en Cornelio en Hechos, Ajá, que también le pasó lo mismo. Que fue, Pedro le dijo, bueno, ¿hay algún inconveniente para que se bauticen en agua? Y los que estaban con Pedro se echaban así todo atónitos. No, sorprendente. Que Dios hace como Él quiere. Definitivamente, es Dios. Lo que pasa es que el hombre está acostumbrado siempre a tener como dogmas, cosas. Dogmas y son procedimientos. Sí. Las dogmas no, las dogmas son planteamientos doctrinales. O sea, ¿cómo interpreto yo la doctrina? Y así la aplico. Sin embargo, hay dogmas humanos. Es bueno los dogmas bíblicos, pero los dogmas humanos no son buenos. Y aún los dogmas bíblicos, si no se aplican bien, conforme a la verdad de la doctrina, se puede distorsionar. Así que hay que saber cómo aplicar la doctrina bíblica. Bueno, es muy importante eso. Versículo 36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque hay un día del juicio, que muchos no han querido darse cuenta de eso. Hay un día del juicio, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Yo te espero en la bajada. Está establecido para todos los hombres que mueren no solo de después. El juicio. Y aún para los que no mueran, que lleguen al final de los días. Sí. También hay un juicio final, un día de juicio. Versículo 37. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque imagínate, por la palabra que decretemos contra el Espíritu Santo podemos ser condenados. Yo estoy perdida. ¿En qué Versículo capítulo? 12, mi hermano. ¿32? No, 37. Estamos terminando la primera parte. El 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en este caso, no es que, bueno, y si yo digo cualquier cosa me puedo condenar. Bueno, hay una palabra que dice: si yo llamo fatuo a mi hermano, quedaré. Miren aquí. 29, 30, estamos en el 30. Si yo llamo fatuo a mi hermano, quedaré expuesto al infierno de fuego. Imagínate, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás condenado. Fatuo es fatuo. Aleja. La verdad que no. Pero imagínate tú de llegar a decirle fatuo a una persona. De ese pareció necio, como dice Ajá. el lado. Pero no, pero hay una parte donde dice necio. No, tiene que ser otra cosa. No, lo que debería ser singular. Ajá, es posible. Bueno, el hecho es que hay que tener cuidado con lo que se dice. Claro, la salvación es por fe, es por lo que diga. Sin embargo, una persona diciendo algo contra el Espíritu Santo puede caer en condenación, porque no tiene perdón. Es reo de juicio eterno. O por palabras que diga y no se arrepentía, que no se blasfemó. No, pero no necesariamente porque hay pecados no de muerte. ¿Entiendes? Hay pecados que son parte de la vida cotidiana, que no, quizás no se han confesado, Cuando estamos en la Santa Cena, pero permanecemos en Cristo. ese recordatorio te lo hace. Siempre. No, aquí sencillamente está basado, esa palabra, ese versículo, no lo podemos descontextualizar, está en un marco de contexto que está hablando contra la blasfemia del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado. ¿Okay? Ahora bien,
¿Qué sería una blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir a los demonios una obra del Espíritu de Dios. El explicó eso en el 27. Lo espiritual. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero mira, esta gente es de lo más descarada. Los escribas y fariseos eran de los más descarados. ¿Qué más señales querían ver? Nada, voilà. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, adúltero. Y le dio una para que no entendiera tampoco. Ajá. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, la desobediencia, ¿verdad? No. Que vomitó el ¿Cuántos pez, días pues. tuvo No. el El pez? pez. El pez, pero ¿el pez qué? ¿Cómo que el pez? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Yo quiero que tú me digas cuál es la señal del profeta Jonás. Tira la pegada, que se equivocan, se aprende. Estuvo Así tres como días Jonás. en el... Ajá, 3 días y 3 noches en el vientre del pie. Así te la Esa era la señal del profeta Jonás. O sea, la única señal que yo le daré a esta generación mala es que yo solamente estaré muerto 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, Pero ya sí entendieron. sepultado como Jonás estuvo en el vientre del pez. Seguimos leyendo y nos vamos a dar cuenta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, acuérdate que los sepulcros en el tiempo de Jesús eran cuevas, Sí, eran unas cuevas, unas peñas. unas peñas. Se habla del centro de la tierra, el corazón de la tierra. Pero es una película donde Lázaro sale como en eso. Se está hablando de la sepultura del Señor. Sí, La señal de la sepultura del Señor. Que solamente iba a estar muerto 3 días y 3 noches. O sea, la resurrección. Y y por esa gente no iba a recibir nunca la señal porque ellos no creyeron jamás O sea, bueno, pero la única señal para Israel, que hasta hoy muchos dicen que robaron el cuerpo, Sí. era que él ya no está en la tumba. Que solamente duró 3 días y 3 noches allí. Él resucitó para no morir jamás. Esa es la señal del profeta. le pagaron a los soldados porque dijeron que habían No, robado. ni que yo fuera el genio de la lámpara con ustedes. Dame tus 3 deseos. Hay muchos que tienen a Jesús como el genio de la lámpara, ¿sabía usted? ¿Cómo dice? Entonces, mucha gente va a la iglesia, mira, es tremendo. 3 días Como y 3 3 días. noches en el corazón de la tierra. Mucha gente va a la iglesia es puro para ver, sensacionalista, hermano. Solamente para ver milagros. Entonces te dicen, ven a nuestra noche de milagros con el evangelista, tal. O con el apóstol. ¿Por qué no, pues? Porque Yo, ¿no? Porque no. O el apóstol. Dios hace como quiere. Noche, entonces la gente va para ver si le crece la pata a alguien. Se le va a ver si se levanta la silla a alguien. Entonces van a ver un show de milagro. Padre, que Ah. Por ningún lado está Jesucristo. Y lo peor que algunos hasta cobran entrada. Bienvenido al circo, hermano. Qué malicia del diablo, ¿no? ¿Ah? Falta la cotufa y el refresquito. Hermano, Jesucristo no sanaba a la gente del espectáculo. La multitud, claro, seguían a Jesús por los milagros, porque la gente necesitaba un milagro. Pero Jesús no hacía un show y decía, vengan a la tarde de milagro con el Señor Jesucristo. Y los apóstoles organizando, ya va, la multitud, los apóstoles, los diáconos. Entonces ellos hay que dar todo. Y Jesús era el que daba, Hermano, alimentaba a la gente. hay gente que solamente lo que quiere ver es señales y señales. Hay gente que sigue a Jesús. Yo he escuchado que me dice, pastor, es que yo vengo
porque yo quiero que mi esposo vuelva. Ah, qué bueno. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que restaura. Una fe corrompida. Sí, una fe corrompida. Dios es un Dios que restaura matrimonio, Él puede hacerlo. Y si Él quiere lo va a hacer. Y gloria a Dios, tú puedes tener fe que Dios va a restaurar tu familia. Ahora bien, venir y seguir a Jesús por el simple hecho de que tú quieres que Dios restaure, que vuelva a tu esposo, te devuelva a tu esposa, y después ¿qué va? Conseguiste lo que hiciste. Tu milagro. Pero entonces no siguen a Jesús con una fe verdadera. No sigan, entonces hay todo el tiempo Pero los milagreros que están buscando se señal. van. Sí, se van. Lo que hizo Jesús cuando confrontó a Ustedes me siguen no por el milagro, sino porque comieron. O sea, no Interesados. quieren al dueño del milagro. se fueron. Entonces los fariseos, demándalo, dale un señal. Pero yo sí no quiero señal. Ah. Entonces hoy día los hermanos le dicen, queremos ver señal, queremos ver señal. Entonces los pastores dicen, noche de milagro, hermano. El milagro va a ocurrir en la noche, el domingo, en el día, en tu casa, adorando, en el culto de oración, en el culto de damas, en cualquier culto donde tú pongas tu enfermedad y oren por ti, el Señor te sana. No necesariamente hay que hacer un show de milagros. El culto de milagros. Jesús andaba haciendo milagros todo el tiempo. ¿Me entiendes? Entonces hay gente que quiere ver señal. Y yo me acuerdo una vez que ahí estaba orando por ahí, que tenía un pie más corto que otro y el pie le estaba creciendo. Y todo el mundo que estaba en la silla salieron corriendo para el altar para ver la broma. Y toda la iglesia, ¡wow! O la Pepe y yo, ¡wow! En vez de estar dándole gloria a Dios por la sanidad, ¿no? Todo el mundo estaba, ¡wow! Y entonces tú ves los hermanos que escuchan los hermanos que dicen, increíble. ¿Cómo que increíble, chicos? ¿No, cómo que increíble? ¿Ah? ¿Cómo que increíble? Porque son gente, también no lo creen. son gente que lo que quiere ver todo el tiempo es señales. Ah. Los fariseos le mandaron señales de Jesús, pero Jesús le dijo, mira, esta generación mala y perversa, no, yo no le voy a dar señal. Esta generación mala y adúltera, ¿Y tú crees que el Señor nos lo dirá ahorita? También. le voy a dar la única señal que les voy a dar a ustedes, Con lo que estamos haciendo. es la del profeta Jonás. Estaré en el vientre en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Claro, no lo entendieron. Ahora, no quiere decir que el Señor no va a sanar, no va a hacer milagros. El Señor es sanador. Y es el nombre de él. Claro, Dios por amor, por su piedad, porque Jesucristo se llevó nuestra enfermedad en la cruz. Dios sana. Pero, oye, hermano, la gente ya no va a seguir a Jesús por la obra que le hizo en la cruz. El mayor milagro que puede haber es la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el tesoro. Ahora, partiendo de esta verdad, de esta bendición, es que el Señor sana y liberte todas aquellas cosas. Pero hoy todo el mundo demanda señal. Oye, tremendo hombre de Dios. ¿Ah? Entonces la gloria se le lleva el evangelista, y Cristo ¿dónde está? El afiche todo es para el evangelista. Que la gloria no se comparte. No, la gloria es de Él, la gloria es de Él, toda gloria es de Él. Sí, Señor, no. Ahora, uno es el instrumento, el medio. Pero, oye, hermano, vas a predicar una campaña, no es campaña de cruzada y milagro. No, la campaña es para predicar el evangelio. La campaña es para predicar el evangelio, y que predicando el evangelio va a haber sanidad y milagro. Es otra cosa. ¿Entiendes? Claro, para los Cuando venía para acá estaba pensando en esta palabra. Señor, tú sabes que todo lo hacemos. Porque y entonces hay gente que solo lo que van a la iglesia es pendiente de un milagro, de una señal. Entonces no, vamos a seguir a iglesia del Señor. No tenemos aquí la reunión. Todo. Va a decir, dilo para todo. Entonces,
iglesia del Señor que me escuchas, sigue a Jesús, mi hermano. Deja que Él sane, que Él liberte. Un show de milagros, señales. ¿Ah? ¿Qué más señal que lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Ah? Y sí, Él va a sanar, Él va a libertar, Él va a hacer cosas nuevas. Aleluya. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. O sea, los de Nínive, los pecadores gentiles esos, se arrepintieron con la predicación de Jonás, y el pueblo de Dios, Israel, vino el Mesías que es mayor que Jonás, y estos duros de servir, circuncisos de corazón y de oído, no escucharon el llamado del arrepentimiento del Mesías. Por eso los de Nínive se levantarán contra la generación que estuvo cuando Jesucristo estuvo, y los juzgarán, porque ellos sí se arrepintieron. Que si hubieran estado cuando Jesucristo se arrepiente. Claro, porque para ser arrepentido hay que tener el corazón sensible a la voz de Dios, a la confrontación, porque es posible que nos hayamos desviado alguna vez. Entonces eso es importante. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Jesucristo es más que Salomón, es más que Jonás, es más que David. Digo el Señor a mi Señor, Él es más. Y sin embargo, no escucharon. Por eso dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo creo que Dios va a levantar el remanente de cada generación para juzgar a cada generación de su pueblo que no le escuchó. Y yo lo llamo a los judíos que no creen que Jesucristo es el Señor. Oye, hermano, ¿qué más obra? ¿Qué más obra y cuánto rechazo? Y mira todo lo que ha pasado con el pueblo. Por no creer. No vale, arrepiéntese y conviértase. Humíllense ante el Cordero de Dios. Hay tiempo. Pero el tiempo se acaba. Entonces, oye, es imposible, ¿vale? Que la gente de los gentiles sea más sensible al llamado del arrepentimiento de Dios que al pueblo de Israel. Pero bendecimos a Israel porque es el pueblo de donde salió nuestro Salvador. La salvación viene de los judíos. Entonces, oye, el Señor lo dice, yo voy a juzgar a la generación que estuvo cuando Cristo vino y a los que lo rechazaron. Las generaciones que sí escucharon el llamado arrepentimiento de Dios van a juzgar a esa gente. ¿Por qué? Porque se rehusaron contra el llamado del que es mayor que todo, el nombre que sobre todo nombre de Jesucristo. ¿Okay? Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí hoy y continuamos en el versículo 43 la semana que viene. Te damos gracias al Señor por esta bendita noche que pudimos aprender la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra verdadera. Perdona nuestros pecados si hemos hablado cosas que no debemos, contrarias a tu voluntad. Señor, permítanos practicar tu palabra como es debido. Nos rendimos a ti. Te damos gracias, Señor, por todos los que nos escuchan y están aprendiendo en la internet. Bendice nuestra iglesia, Señor, y a los hermanos que no han venido para la reunión, te pido, Señor, que motive a los que vengan a aprender de la palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, ayúdanos y guíanos. Perdónanos la hipocresía y algunas motivaciones incorrectas de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Llévanos conmigo a nuestros hogares en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Estamos despedidos. Dios les bendiga y Dios les guarde.